A la mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Lo soltó Juan Roig y se quedó tan pancho. Y no hablaba de reformas, sino de extinción. ¿Exagerado? Puede. ¿Visionario? A lo mejor. ¿Que lo dice el CEO de Mercadona? Pues también. Porque la cocina, esa habitación que antes era el corazón del hogar, ahora cada vez es más una especie de decorado. Encimeras sin manchas, hornos que no sabes encender, fuegos que no entienden de calor. Cocinar ya no es un símbolo de independencia, sino de tiempo libre. Y ese escasea. El 40% de la población ya no cocina a diario. Así que hemos decidido delegar. A los tuppers de mamá, esa tradición milenaria que no tenía competencia, parece que se le están sumando amiguitos en el patio del recreo. Empresas de delivery, a las que recurres cada viernes para pedir una hamburguesa. Startup de turno, que te traen la semana en bandejas numeradas para que no te pierdas mucho. O tu supermercado de confianza, que ha sacado un nuevo costillar precocinado que además te apetece probar. ¿Qué más necesitas? Y no es cosa solo nuestra, de Españita, es una tendencia global. En Corea ya existen edificios nuevos que no tienen cocinas. No porque se haya roto, sino porque no la ponen. Como la parabólica, pero al revés. Hoy, en Patatas Traigo, nos metemos en la cocina para ver si aún queda algo dentro de ella. ¿Se pierde el arte de cocinar? ¿O también un espacio de conversación, un espacio para improvisar, un espacio para demostrar cariño? Porque si Juan Roig tiene razón, pronto todo esto será un mensaje del pasado. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de todo lo que pasa en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que necesitabas saber. Aquí nos adentramos en todo lo que está relacionado con el sector, pero ya sabes qué vamos a hacer a nuestra manera, relajada, irreverente, donde queremos enseñarte cositas y también que te explote un poquito la cabeza. Como te adelantaba en el editorial, pues hoy nos toca hablar de si las cocinas se van a extinguir, si se nos van de casa, si se mudan, si nos abandonan, si el arte de cocinar se pierde como muchas otras cosas en la vida. Y este debate, la verdad es que es intenso, rico, sabroso y necesita de un inestimable compañero de tenedor y cuchillo que sepa cómo hacer un buen gazpacho. Así que, como no lo he encontrado, me he traído a Enrique Ruiz. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola Miguel, aquí todo bien. Antes de empezar el capítulo, ¿vale? Te voy a hacer una pequeña corrección. Dime, No es Juan Roig, ya se empezamos. llama Joan Roig. ¿Cómo? Ya sé que Repite allí para en la el audiencia. sur, ¿Cómo? Joan Roig. Ya Juan. sé que allí, Joan, ya sé que allí en el sur os cuesta pronunciar algunas palabras en catalán, pero los nombres propios no se cambian. Pero díselo a los medios de prensa de este país que en los titulares ponen Se lo Juan. digo, se lo digo también. Y ¿Nos aprended vamos a a decir nombres enemistar en con el catalán. país y el ABC? No vais, ojalá, no vais a, no os va a dar una embolia por decir palabras en catalán, escribir palabras en catalán. Si un nombre está en catalán, se dice en catalán. No pasa nada. Bueno, pues, Joan Roy, un fuerte abrazo desde Patatas Traigo. Déjanos un comentario abajo si eres seguidor del podcast. Y si no lo eres, Exacto. oye, es a tiempo. Y acláranos si es Joan o Juan, porque igual me equivoco yo. No sería la primera vez siendo Enrique. Ahí estamos. Bueno, y vamos Y con un capítulo que tiene tela que cortar, que son las famosas declaraciones de nuestro amigo. sí, sí. Además son de marzo de 2025, que te quiero decir que es material bastante fresquito, es de este año, ¿no? El tío, cuando Mercadona, digamos, que presentó su informe de evolución anual de 2024, pues en esas declaraciones del querido CEO de la compañía dijo, yo preveo que para 2050 precocinados full power. O sea, la cocina, vamos a contratar un servicio dentro de Mercadona, que va a ser un servicio de demolición. A lo mejor la pescadería, que no tira bien, le damos un segundo curro y van a ir puerta por puerta tirando abajo cocina. Lo que ganaría un piso de 60 metros cuadrados
si le quitas la Sí, cocina y cocina. amplías el salón. Bueno, podrían ser como esos pisos que he ido a ver alguna vez mientras buscaba piso, que tenían la nevera en el... Sí. Está muy guay porque además son como pequeño piso acogedor. Todo muy cerca. Pequeño piso acogedor con todo a mano Yo una vez vi uno y que luz literalmente natural. todo a mano, nevera y váter. Bueno, yo he visto pisos que te echarías a temblar de lo que he llegado a ver aquí en el centro de Barcelona. Pero eso es otra película. Sí, eso no va con Joan. Pero, pero volviendo al tema de Johnny, para los amigos, eh, ha dicho una locura. Si nos vamos a los datos, ojo, que si nos vamos a las estadísticas y a las encuestas, eh, solo el 59% de los españoles cocina a diario. Sí. Eso Pues, nos deja a que el 40% de la población no cocina cada día en casa. que claro, tú coges los datos y dices, ojo, 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 que es que tengo un 59. Digo, no, léelo de la otra forma. Tienes un 40 que no lo hace. Eso significa que 4 de cada 10 personas no cocina a diario. Mm, cuidado, yo entiendo que nuestro amigo, aunque sea el CEO de Mercadona y tenga una sección de listo para comer, y bueno, digamos que haya ahí una especie Te de conviene. interés, ¿no? Sí. Llámame tonto, pero que se apoye en estos datos y diga, mira, visto el panorama, yo creo que moviendo bien las fichas del tablero de ajedrez subo el 40% y hago negocio. Sería así. Totalmente. Más, si te cogemos más Sería. datos, este capítulo va a tener datos y va a tener cositas, ¿verdad, Enrique? Para gente. Que sepáis que nos hemos documentado del tema. A muerte. Sabemos de lo que hablamos. Sí, sí, estamos Sabemos de lo que hablamos. preparadísimos. Patatas tricos serio, entre comillas, entre comillas. Pero cogiendo más datos, ¿vale? The International Journal of Gastronomy and Food Science nos habla de que entre los millennials, por cierto, Enrique, ¿quiénes son los millennials exactamente? Creo que tú y yo somos millennials. ¿Soy millennial? Tú eres millennial. ¿La generación Pokémon es millennial? Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues entre nosotros, por lo visto, dedicamos 1 hora y media menos a cocinar que la generación anterior. O sea, se van perdiendo horas de dedicación al día o a la semana al cocinado, ¿sabes? Entonces, claro, es que nos ponen mucha mierda, tío. Mucho Twitch, mucho... La velada del año había que verla, con pizza. Exacto. Claro. No vas a cocinar ni te vas a perder el combate de no sé quién peleara. Porque yo estas mierdas no... Yo estoy fuera de esta onda. Eres un Pero es que buen además, millennial. si nos vamos... Yo soy un mal millennial. Si nos vamos a datos publicados por AECOC, el 56% de los españoles declara que consume productos listos por falta de tiempo. Ostras, es que cogen los datos, ¿no? Y te están diciendo que ya de por sí hay un volumen que es superior al 50% que recurre a esto, pero que es que encima hay un 46% que dice que no recurre a más porque la oferta no es más grande. Claro, esto lo coge John y dice, no te preocupes, que yo tan ¿Qué frío quieres no más? tanto. Luego más. Si No tú me pasa nada, yo dices te que hago más. compras, yo hago Yo te más. hago más. Entonces, claro, está claro que el señor de Mercadona ha leído este informe de AECOC y por eso se ha tirado, ¿no? Pero ojo que aquí yo voy a abrir el melón. Venga. Aquí se esconde un tema que creo que tenemos que sentarnos a hablar, que es el del tiempo, ¿vale? Ujú. Eh, nosotros, nuestra generación, vive de una forma muy diferente a como vivían nuestros padres y madres, ya no abuelos y abuelas. Eh, Nuestra forma de consumir es diferente, pero es que principalmente lo que nos impide poder cocinar es una serie de trabajos que nos ocupan toda la vida y que nos ocupan todo el tiempo. Y es muy complicado gestionarse la vida con los horarios que tenemos. Estamos en un mundo que va más acelerado, con una serie de horarios, sin contar que tú consideras que para ir a trabajar tardas media hora, pero en realidad tardas hora y media porque es hora punta y te comes el tráfico. Y además que cocinar, por bonito que sea el arte, exige una planificación, exige una organización previa, exige tener las cosas en la nevera, entiéndeme. Yo no puedo cocinar una pasta a la carbonara si no tengo los ingredientes para hacer una pasta carbonara. Acabaré haciendo una guarradita. Entonces, como
como tú dices, esos tiempos y también esa vida apresurada que llevamos y que no nos permite sentarnos a pensar como deberíamos, pues te acaban abocando a que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me bajo al súper y compro una lasaña. Y ahí está Johnny, con la lasaña esperándote en la puerta, rollo, sabía que Está venías esperando tonto, de bro. ahí. Entonces, con esto nos vamos un poco a el bloque 2 de este capítulo, ¿vale? En el que hablamos un poquito de los que han visto estas oportunidades y cómo se han abierto hueco en el mercado poco a poco, han ido picando piedra y cada vez son más presentes en nuestra vida. Y nuestro ecosistema culinario. Principalmente, principalmente lo que decías, Johnny, ahí está esperándote con la lasaña porque sabe que vas a caer. Mercadona cuenta ya con 1.200 tiendas en toda España en las que vende platos preparados y que incluso tienen sección de cocina. Exacto. Y es que al final, a día de hoy, Mercadona tiene 1.600 tiendas, que te quiero decir que es casi la totalidad tienen este servicio. Y vista las declaraciones, es cuestión de tiempo que el servicio llegue al resto de tiendas. O sea, que Mercadona en su expansión incorpore más delivery. Pero claro, es que al barco de Mercadona, que sí, que podemos considerar que en muchos aspectos ha sido visionario en la revolución de cómo se entiende el supermercado de hoy en día, se suman el resto de competidores. Alcampo, El Día o el Carrefour no se están quedando atrás y también tienen su sección de comida preparada o de cocina, ¿no? Su sección allí lista para que tú también tengas ahí recursos. Te digo más, hay unas declaraciones de Alcampo en las que dicen que pueden llegar a vender hasta 200 unidades según el sitio, ¿vale? Pero que pueden llegar a vender hasta 200 unidades de productos listos para comer, donde triunfa el costillar o la ensaladilla rusa. Y claro, Enrique, es que sentarte a hacer un costillar exige un tiempo que si me lo dan listos, a lo mejor me merece la pena pagarlo, tío. Efectivamente. Al final también aquí juega el hecho de que la calidad de productos listos para consumir que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que pudimos encontrarnos hace 20 años. Se ha innovado mucho en ese aspecto y se han mejorado mucho los productos. Por tanto, hoy en día tenemos una visión de que es más aceptable consumir estos productos como podía ser hace 20 años. Exacto. Quieras o no, la O sea, la tecnología. calidad de un costillar listo que te puedes encontrar hoy en día, la verdad es que es bastante buena hasta el punto de que hay restaurantes que te sirven quintas gamas que no dejan de ser productos listos. O sea, que esto es otro melón que ya abriremos en otro momento, pero los restaurantes cada vez evolucionan más a no cocinar dentro del restaurante y a simplemente calentar, emplatar y darle los puntos finales. Exacto. Y es un menú que podemos abrir más adelante. Un ejemplo que está curiosete de un plato listo para consumir que a lo mejor no te hubieses imaginado hace unos años y ahora te ofrece una calidad aceptable. Creo que no va a llegar a la calidad, ahora cuando te diga la comparativa lo veis, a la calidad propia de la versión más tradicional, pero a ver, toda la vida, si tú querías un pollito asado con patatas, pues llamabas a un local que tuviese estos pinchos, tal, y te hiciese tus pollos. Yo lo he comido toda la vida en casa, porque además muy rico, ¿no? Y ahora casi todos los supermercados tienen un pollo asado listo para consumir, con su salsa, con sus patatas, ya en un tapercito y tal. Y la calidad es muy válida. Es muy válida. A lo Sí, mejor sí, no llega al totalmente. nivel. No llega al nivel porque no tienes el regusto de que lo acaban de retirar y te lo han dado en el momento que tú llegas allí y esa sensación. Pero tiene una calidad que a lo mejor hace 10 años no te imaginabas que fuese posible. Totalmente. Y, por ejemplo, a mí un producto que me flipa mucho son unos arroces que hacen en lata, que los venden en la lata. Eso es una fantasía. O sea, Esto y ya te digo que claro, o sea, es que son unos productos de una calidad muy buena. si nos quiere patrocinar alguna de estas Sí, sí, arroceras que o le sea, gusta a Enrique, que sepáis que el chiquillo va a hablar súper bien del tema. Así que pues, podemos poner el banner, un poquito de pasta. ahí estamos. Es viable, es viable. Y así sube el auge en el supermercado, pero como tú has dicho, es que no es solo cuestión del supermercado, sino que hay una serie de actores que han visto oportunidad de negocio, se han subido al barco
y año a año ha ido creciendo y son ya una parte de nuestro ecosistema que tenemos tan arraigada que tú echas la vista atrás y no sabes exactamente cuándo aparecieron y por qué no estaban antes, ¿no? Y eso es lo que demuestra. El caso Witaka es un ejemplo con miles de influencers, o cientos al menos, que te dan su código promocional para que compres en Witaka, ¿vale? Pero es una empresa que produce hasta 80.000 platos al mes, que distribuye a hogares y distribuye también a supermercados platos elaborados por Witaka, ¿vale? Esta empresa apareció realmente en nuestro ecosistema, Enrique, en 2014, aunque ya fue unos años más tarde cuando empezó a ganar real relevancia. La fundó un ex concursante de MasterChef. Como dice mi padre, ¿cuánto daño ha hecho MasterChef a la población española? Y no se lo puedo discutir, porque además este creo que saldría de la primera edición, teniendo en cuenta que la fundó en 2014. Tu señor padre es sabio, ¿eh? Mi señor padre es un dios. Lo que pasa es que la sociedad no está preparada para aceptarlo. Y mucho menos el cristianismo se enfada. Si hay algún cristiano, lo siento. Lo siento mucho por lo que acabo de decir, ¿vale? No os indignéis conmigo. Pero bueno, te doy dato, tío. Es que en 2023 Witaka facturó 16,2 millones de euros en nuestro país, ¿vale? También es verdad que distribuyen en nuestro país, te quiero decir, que no podía ser. Aquí hay que puntualizar, ¿eh? Que no es lo mismo que el beneficio. Ojo, porque no quiero yo desinflarte el globo este que tienes con Witaka, y si nos quieren dar dinero estaremos encantados de aceptarlo. Pero ojo, la famosa Eura también tuvo una expansión brutal en la cresta de la ola, sucursales en todas partes. Napoleón también se expandió por Europa. Y no le salió muy bien. Al principio él pensó que sí. Bueno, al principio sí, pero luego la cosa le fue un poco regular. Cuando te sueles expandir, cuando te expandes, nunca suele acabar bien. O sea, es que no, o sea, cuando te expandes, llega un punto máximo de expansión y luego atrás. O sea, pero es que es una ley del universo. El Vale, universo hace lo mismo. vale, una cuestión para nuestros espectadores. ¿Poner la mano en el fuego para afirmar que expandirte puede acabar mal? Sí. O sea, creo que expandirse es guay, pero hay un punto máximo de expansión y ahí vuelves para atrás. ¿Qué opinas de Alemania? ¿Quieres ver mi camiseta? Esto opino de Alemania. Vale, Y hasta ahí. si no estáis viendo el video podcast, este momento es de video podcast. Te pregunto por Alemania porque quiero que sepas que Witaka ha decidido expandirse y ha elegido a Alemania para poner la primera piedra de su expansión intercontinental. Van a empezar por los alemanes. Witaka versión Alemania. Frankfurt. Les deseo suerte. Vale. No vaticinan buenos resultados, ¿no? No sé, veremos a ver qué pasa. Yo habría apuntado a Londres. Bueno, sí, habría apuntado a Londres o Reino Unido. Pero bueno, esto ya se verá. Esto ya se verá. Ahí te lo dejo. La cuestión es que el delivery, mi querido amigo Enrique, cada vez tiene más adeptos. Te guste o no. O sea, Sí, sí. ya hemos visto los tuppers que te los dan numerados, como Witaka y otras. Te quiero decir, al final se han sumado más al carro, ¿no? Y luego tenemos ya los pedidos por delivery, que también hay varias alternativas en el mercado. Y los datos también dicen que en los últimos años, pues entre un 50 y un 70% de los millennials piden comida a domicilio una vez por semana. O sea, entre un 50 y un 70% de nosotros. Sí. Tú eres millennial también. Es que desde que han puesto lo de que pide uno y te traen otro gratis, cuidado. Cuidado. Es ¿Tú tienes que mucho delivery? no mucho. La verdad es que no pido mucho. No, en casa nos gusta, digamos que, joder, está mal, no estamos hablando un poquito de la evolución, pero yo si viene Roy con los de la pescadería a tirarme la cocina, hago barricada en la puerta, o sea, no me toques la cocina, tío. Me gusta cocinar, diablos. Me gusta, subo stories cocinando a Instagram. O sea, soy ese tipo, me quedaría sin contenido para redes sociales si me quitan la cocina. Entonces, estaría muy en contra. Y por tanto, pido el delivery pues en ocasiones puntuales.
Pero hay que admitir que la oferta de delivery cada vez muchos más restaurantes que están sumados. Es más, hay restaurantes que viven del delivery porque los locales son muy chiquititos, están muy Sí. pensados para el delivery. Esto es así. Yo conocí una hamburguesería con esto de, por cierto, capítulo en la temporada 1, el capítulo 14, si no me equivoco, Smash Burger, capitulazo sobre análisis del producto. Las Smash Burger han crecido como demonios, o sea, como mala hierba, de estas que vas andando por la calle y ves las malas hierbas brotando entre los adoquines y tú dices, pero ¿cómo has conseguido salir de ahí? Pues lo mismo ha pasado con las hamburgueserías en este país y yo he visto muchos locales que al final, por tal de montar un local de Smash Burger que está en auge, pues te coges el local más cutre que has encontrado, que pagarás, bueno, iba a decir poco, pero el país está mal y te las meten dobladas hasta por un cuartucho, así que Menos. Pagarás menos. menos si te seguirá doliendo, pero será menos. La cuestión es que locales muy, muy, muy chiquititos, donde prácticamente solo hay 2 mesas, y esos locales están orientados directamente a vivir de delivery, tío. Entonces, eso también es un dato relevante de cómo ahora mismo los servicios de comida ya no van solo a tener un restaurante y atraer clientela, sino a tener un local donde tenga el espacio suficiente para hacer el cocinado y tener repartidores. Y estar metido en Totalmente. diferentes empresas de reparto y hacer reparto a domicilio. Entre eso y los tuppers de tu madre, lo de cocinar se va a extinguir. Sí, sí. Nos O vamos. sea, Vamos a pique. Mamá, mamá, si estás ahí escuchándome, tú que me apoyas siempre, no dejes de hacer tuppers. Volveré a casa a por uno, lo prometo. Haz croquetas, mamá. Croquetas. pero ¿qué está pasando en el mundo? Porque, o sea, al final, esto que dice Joan Roig ni es una locura, ni es algo tan raro, porque si nos vamos a ejemplos de otros países del mundo, las cocinas están desapareciendo literalmente. Porque si nos vamos a Japón, el 40% de los hogares no cocinan nunca. Flipa. 40% ya directamente no, ya no es el dato que teníamos antes de que 40% que o pide más comida o que compra. No, no, aquí tenemos un 40% de personas. Que tenemos 4 de Que cada no 10 que cocinan. no cocinan. Y punto. Pero es que si nos vamos a Corea del Sur, especialmente en ciudades como Seúl, los edificios de nueva construcción es que ya no tienen cocina. O sea, ya están pensados para que se dependa de la comida preparada. Están pensados para que compres en el súper o pidas delivery o lo que sea y vayas allí a hacer fiestas, dormir, echarte una play, ver a Ibai, porque llega a todas partes del mundo, supongo. Ibai, si quieres una colaboración con el Patatas Traigo, tío. Del Tiri, nunca hablas de seguridad alimentaria y te está dando por subir muchos vídeos de comida. Llámanos, pichi. Tienes un nicho ahí no explorado. Y tendrías un vídeo súper guapo entre vasco, catalán y sevillano. Dios, revientas internet. Más. Otra noticia, el 80% de los estadounidenses declaran sentirse muy cansados para cocinar y el 40% reconoce que acaba recurriendo a delivery o a comida preparada. ¿Puedo hacer una pregunta? Yeah. Es posible que estén muy cansados porque piden demasiado al McDonald's y ahí hay un daño colateral en su... Es el bicho que se devora a sí mismo. Sí, sí, es un gato persiguiendo su cola. ¿Tú sabes cuando coges un láser de estos y le das a un gato para jugar con él y le haces dar vueltas sobre Ahí sí mismo? estamos. Pues el delivery es el láser haciendo a los estadounidenses dar vueltas sobre sí mismo. Es Sí. como rollo. Tío, o sea, si te alimentas bien, puede que a lo mejor tengas. O sea, una buena alimentación, un buen patrón de sueño, a lo mejor es sano. Entonces, deja de pedir delivery. Pero es que al final nos vamos hacia unos modelos de consumo que cada vez se parecen más a la película de Wall-E. O sea, eh, el alimento deja de ser una fuente de nutrición y pasa a ser un producto. Y lo que es importante es que tú consumas. Y que consumas y no pares de consumir. Y que solo tengas tiempo de consumir. Entonces, cocinar, el tiempo que dedicas a cocinar es un tiempo que pierdes precioso en consumir y gastar y comprar. Dios, Entonces, ¿para qué te vas a preocupar de eso? ¿Para qué te vas a preocupar de cocinar si hay alguien que lo hace por ti? Y además te lo hace a un precio de tirado. hay que admitir que hay productos que te lo hacen un poco. Hay productos que tú ves en el listos para consumir que tú dices, ostras, es competitivo el precio. Sí, totalmente. Si es que al final, si es que es muy difícil competir contra los precios que puedan poner. Porque al final, una ración de arroz que te puedan elaborar industrialmente, es muy difícil que tú compitas. Porque, o sea, si tú tienes que comprar,
que si marisco, el arroz, hacer el sofrito. Es que de verdad que los números no son tan locura los precios que te están poniendo de esos platos. El problema es todo lo que viene implícito, que es que dejamos de dedicar tiempo a nosotros mismos para dedicarlo a actividades de consumo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Totalmente. Yo desde aquí abogo que el único consumo que se tiene que hacer es patatas traigo. Sí. Pero además el tándem perfecto. Métete en la cocina y te pones patatas traigo. Algún seguidor, tenemos datos, ya que este capítulo es de datos, tenemos datos de que lo hace. O sea, de que nos pone mientras cocina en casa. Y ese es el buen seguidor. Es el seguidor que dedica un tiempo a cuidarse a sí mismo, a cocinar lo que le gusta, a cocinar para los que hay en casa, que es una muestra de cariño, de amor, Enrique. Es dedicación. O sea, tu madre te ha dado amor en cada cocinado y tú estás mandando eso a la basura. Es un insulto a tu madre que estés dejando de cocinar. Me parece Juan Roig ya no buena. viene a patatas, traigo después de esto, lo siento. Bueno, si viene con dinero, siempre bienvenido. Siempre puedo dejar de cocinar. Sí, sí, sí. Pero sí, tío, o sea, al final el cocinado es, en cierta medida, es una forma también de cuidarnos a nosotros mismos, de dedicarnos tiempo, de pausar esa vida ajetreada, de decir, ahora me voy a sentar que sí, que meterte a cocinar a las 5 de la tarde en agosto es una odisea con la calor que hace, pero que en invierno lo puedes compensar. Te quiero decir, y en agosto pues te metes a cocinar a las 8 o a las 9 de la noche, ¿no? Pero Ahí estamos. es dedicación. Y no la tenemos. Para ir Mm. llegando al final del capítulo con estas reflexiones, vamos a ver, y estos son datos del informe de consumo del Ministerio de Agricultura de España, Enrique, hemos leído, es un informe gordísimo, o sea, los del Ministerio de Agricultura se tienen que relajar, nadie se va a leer un informe de 500 páginas. La verdad es que no facilitan que la gente llegue a ellos. O sea, estaría más guay, en plan, un resumen, un PowerPoint, porque, hostia. Claro, luego dicen, no, si los datos están ahí. Yo Pero, lo he si, dicho. si Como, a ver, tuvimos al equipo trabajando, lo llamamos, 542 páginas. Como hace falta un resumen, en Patatas Traigo lo hemos preparado. Os vamos a ahí contar estamos. cómo está la situación de la cesta de la compra en un periquete. Así rápido, pim, pim, pam, pam, pam. Entonces, te digo, datos del 2024. Enrique, que nos hemos sentado tú y yo aquí a hacer un análisis del informe. El 40% de la cesta de compra son productos frescos actualmente. Ojo aquí, un sonido de aplausos viene bien. Frutas, verduras, leches, derivados, carnes, pescados. 40%, tío, de la cesta. Pues Ojo que eso quiere decir que el 60% no lo es. ¿ves? Ya hemos decaído otra vez. Esto es un sube y baja horrible. Horrible. Platos preparados. Se ha incrementado un 5,1%. Y Perfecto. destacando especialmente la tortilla de patatas, que ha subido su consumo un 20% del 2023 al 2024. Aquí un poco en la línea de lo que tú dices. Se ha notado una mejoría en la calidad de las tortillas precocinadas, lo cual ha incrementado que te quites el lío de hacer una tortilla en casa. Las pizzas han crecido un 3% y ya ocupan un 18% del total de la cesta de la compra. Ojo. Ojo, es una burrada, es una burrada. Es una burrada, o sea, que seamos italianos. Los preparados de pasta un 10% han incrementado. El dato curioso es que te cojan las patatas congeladas, no que te suban las papas congeladas un 10%, Enrique, que eso puede pasar, son cómodas. El problema es que las frescas se caen. Que la fresca. Que al final la patata es algo. Cada vez se usa menos, yo creo. Es que En general, ¿eh? tenemos En mucha general. gente dándole mala publicidad a la papa. Mala prensa. Sí, Mala prensa la patata y no se lo merece. no se lo Tendríais que ir a merece. escuchar el capítulo de la patata, Sí. el último de la primera temporada, y ahí descubriréis la verdad sobre la patata. Qué maravilla es la patata. Y cómo tenemos gente diciendo, no, es que no es verdura. Algunas bravas, ostras, hazte bravas, te acabó la tontería. Pero bueno, yo entiendo que al final comprarlas ya congeladas y acompañamos con unas papas y se te ocurre 2 minutos antes y dices tú, bueno, pues al air fryer.
Y ya está, al cuerno el mundo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, tío, que la categoría de platos preparados incluye muchas cositas. Es que cada vez es más grande, es un demonio más grande. Esto también lo contaba un poco el informe y nos hablaba de que dentro de platos preparados podemos meter las conservas, podemos meter los que ya están congelados, como esas papas que acabamos de comentar, las sopas y las cremas. Oye, el tema ese de las cremas en brick, para cuando llega el invierno que te abres el brick, pop, te llenas una tacita, metes un calentón en el micro y tienes una cenita muy suave, muy calentita para los meses de invierno. Están dentro de los platos preparados de esta categoría y es verdad que han logrado una mejoría de calidad muy curiosa. Y bueno, luego los que hemos visto, ¿no? Las tortillas de patatas, pastas, también ya hay pastas, los arroces que tú comentas, Enrique. Todo esto son platos preparados, porque realmente son Las, cosas que ensal- tú compras, abres y consumes. las ensaladas también son. Exacto. Y es que también tenemos que meter aquí contexto sociocultural. La pandemia dio un empuje a este negocio. O sea, la pandemia nos supuso eh, cambiar un poco nuestra forma de entender la vida y entre ellos el tema de los platos preparados se vio incrementado, tío. O sea, hay datos también de esto, lo comenta el informe del ministerio, que a partir de la pandemia, pues en los datos históricos que ellos tienen de la última década observan un pico. Que un pico que llega con la pandemia y que se mantiene luego estable. Es decir, se abre una ventana a la oportunidad de comprar mucho plato ya preparado por el tema de la pandemia, mucho plato que una vez comprado lo consumes en casa, lo descubres, llegas a la conclusión, como tú decías antes, de que el arrocito en lata está bueno y ya lo introduces en tu cesta de la compra, algo que no tenías antes, pero lo compraste ahí un poco por avío, porque no sabías cuánto tiempo ibas a estar, porque no sabías cuándo ibas a poder salir, pues voy a tener cosas listas por si acaso, y supuso un empujón muy gordo. Echando un vistazo, tío, miramos, te cuento, a ver qué impresión te da. Quiero un poquito que me cuentes cómo lo sientes. Y animo también en los comentarios a todo el que nos esté escuchando que diga qué le hace reflexionar lo que te voy a leer ahora. También sale del informe y es la cesta de un adulto menor de 35 años. La cesta de la compra, ¿vale? Un adulto menor de 35 años prefiere los productos que sean rápidos y versátiles a la hora de prepararlos. Entonces su cesta de la compra se compone mayormente de arroz, pasta y cereales, platos preparados, atún en conserva, fruta fresca, leche y legumbres que ya vengan cocidas, es decir, las legumbres ya embotelladas. ¿Coincide con tu cesta de la compra, mi querido Enrique? Encaja bastante. A ver, yo sigo comprando carne y pescado, Sí. pero sí que es verdad que al final buscas tener cosas versátiles, cosas que sean rápidas, porque al final, por desgracia, salvo los fines de semana, la comida, lo que cocina es acción más que un disfrute. Sí. Necesitas preparar algo y haces algo relativamente rápido, sencillo y que esté rico. Y para tirar y salir para adelante. Ahí estamos. Yo Entonces, te puede diría, encajar. sí, te diría que de esta cesta, mirándome a mí, es verdad que ya compro las legumbres, las compro todas ya en tarro ya cocidas. O sea, a nivel de calidad de producto, tienen buena calidad. A nivel de margen de precio, si coges unas lentejas sin cocer y unas cocidas, cuestan prácticamente igual. O sea, el precio kilo Sí. no varían fuertemente. Y la comodidad por unos céntimos, porque no es una diferencia de euros, No, no, no. unos míseros céntimos, la comodidad de tener los botes preparados en casa, yo reconozco que se me hace muy versátil dentro de este, por lo menos dentro de este bloque. A lo mejor esta fiesta de compra se la leo a mi madre y me tiro una zapatilla. Pero a mí me resulta muy versátil que ahora, cuando terminemos de grabar este capítulo, mi querido Enrique, pues si tengo que pensar en una comida, abrir un bote de alubias. Echarle 4 cosas y tirar para adelante. Pero Y eso, una ensalada. sí, y ya está. Pero eso no lo puedes hacer si las compras secas, porque he visto a mi madre, ¿no? Y todos hemos visto en casa lo de dejarlas en remojo para ablandarlas. Entonces, a mí me coincide bastante. Los arroces y las pastas son unos básicos, los cereales también, la fruta fresca, por supuesto. ¿Qué te quiero decir? Metes la carne, como tú decías, que no aparece aquí, pero metes una carne o un pescado, y creo que es una cesta bastante coherente de lo que compra cualquier adulto hoy en día. Totalmente. Entonces, Nos vas a dejar con un tono amargo al final o
Te dejo con una reflexión. Este es el informe que os hemos traído picadito. Ya tenéis los datos sobre la mesa. Habéis escuchado los datos del crecimiento de delivery. Habéis escuchado los datos de lo que demanda la sociedad hoy en día. De que pide. Que dice que compraría más si ponen más variedad de platos. Es decir, nos deja una pregunta en el tintero después de todo esto, con la que abríamos el capítulo. ¿Va a tener razón Juan Roy o no? ¿Vosotros qué creéis? Dejadlo en comentarios. Sí, por favor, un comentario y decirnos si Juan tiene o no tiene razón con el futuro de alimentación. ¿Nos mojamos nosotros para despedir? Bueno, ¿tú qué crees? Viendo los datos me hace pensar que sí y me apena mucho porque, bueno, ya he defendido muchas veces en este podcast que soy fan de cocinar, que creo que es una forma de sociabilizar, de traer amistades a casa. Que sí, que me vas a decir que si compro una pizza precocinada también se puede ver un partidito de fútbol con amigos y sociabilizas igual. Pero creo que es una forma de despejar la cabeza, de disfrutar. Te pones patatas traigo mientras cocinas. Dedicarte un rato a ti mismo, dedicar cariño a los demás, ya te lo he dicho, se rompió el amor de tanto usarlo, en este caso se rompieron las cocinas. Rocío Jurado, aquí con nosotros en el podcast. Me da mucha pena porque no estaría a favor, pero con lo que acabamos de analizar puede que le tenga que dar la razón a Joan. Yo creo que tiene razón, a no ser que la gente se deje de mierdas, salga a la calle y le pegue fuego a contenedores. Basta de mierdas. Basta de ser un producto de consumo. A reivindicar el cómo vivían nuestros abuelos. No hacer cosas está bien. No hace falta ser siempre productivos. Puedes dedicarte a no hacer nada. Y esa es mi reflexión. Vale. Hacerle caso a Enric, menos en alguna práctica de vuestros abuelos, como lo de esto me lo he comido así siempre y no pasaba nada. Hervir la leche cruda. Eso sí, como nuestros abuelos, pero con conciencia Eso. O y sea, conocimiento. concienciaros con el podcast, utilizar las palabras sabias que decimos y a veces dejaos reivindicar un poco por Enric. Que es que por contrato le tenemos que permitir estos momentos. Si no se va, dice. Si no se va. Y con esto, pues damos por cerrado el capítulo. Esperamos que os hayáis divertido, que hayáis reflexionado un poquito sobre el cocinar, el no cocinar, un poco cuáles son las dinámicas del mundo. Y bueno, dadle like, suscribíos y seguidnos en redes. Sí, sí. Compartid este capítulo y bueno, en el informe del año que viene de Mercadona, si la tasa de mercado, que ocupan ahora un 30%, baja, pues a lo mejor somos culpables. Podría ser un indicador de evolución de patatas traigo si boicoteamos a Mercadona. Estaría guay. Si llegamos a eso, me sentiría muy feliz.